tiene la cultura surafricana de ver la vida. Somos uno porque somos un grupo, somos lo que somos porque somos una familia. Esa es la cultura Ubuntu. De hecho, es una cultura que ha ayudado a reestructurar toda la nación de Sudáfrica desde sus problemas de guerra civil muchos años atrás. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros como ministerio? Bueno, nosotros somos la iglesia de Hoy con Cristo. Somos muchísimos ministerios. Está el ministerio de escuela dominical, el ministerio de danza, el ministerio de oración matutina, el ministerio de alabanza, el ministerio del café, el ministerio de ayuda a los necesitados. En fin, somos 56 ministerios, cuidado si no más, incluyendo nosotros. Somos un ministerio dentro de la iglesia. Somos el ministerio CASEC, un ministerio juvenil. ¿Qué queremos entonces compartir durante todo este cuatrimestre con ustedes? Que tenemos como iglesia una misma perspectiva, un mismo corazón, un mismo anhelo, un mismo sueño, mismos propósitos. Somos muchos, pero a la final somos una misma familia. Somos uno, se llama la sede. Somos uno en Cristo. De hecho, la iglesia en todo el Nuevo Testamento, solo conseguimos en todo el Nuevo Testamento 3 nombres acerca de la iglesia. Si tú estuvieras planificando crear una iglesia o plantar una nueva iglesia, ¿qué nombre le darías? Si buscamos en el Nuevo Testamento, hoy en día hay como millones de nombres para las iglesias, ¿verdad? La iglesia grande, la iglesia bíblica, la iglesia bautista, y todas las iglesias tienen diferentes nombres. Pero ¿cuáles creen ustedes que es el nombre que aparece en la Biblia? ¿Qué se les viene a la mente? ¿No? Acerca, pero no. ¿Ah? En Hecho dice el camino, ¿no? Ese es uno. ¿Cómo? En Hecho, cuando le dicen el camino. Ese era el nombre que le daban, pero no. Cuando me refiero a la iglesia, cuando los escritores de la Biblia hablan de la iglesia, le daban 2 nombres básicamente. 1 Corintios, la iglesia de Dios. El libro de Hechos dice, la iglesia de Cristo. Ese es el nombre bíblico para las iglesias cristianas. No hay más. O la iglesia de nuestro Señor Jesucristo también aparece. Nosotros somos la iglesia de Hoy con Cristo. Eso es lo que somos. Y hoy vamos a hablar de un mismo sueño. Todos en esta iglesia tenemos que tener un mismo sueño. Es interesante. ¿Quién sabe un poquito acerca de su propia familia? Yo no sé si en tu familia tienen esa costumbre, pero todas las familias saben lo básico del árbol genealógico, de donde viene tu nombre, tu apellido, por lo menos. Eso debería ser básico en la familia. Si eso no está en tu familia y no sabes de dónde viene, creo que tienes bastante que preguntarle a tus papás. Suele pasar, ¿verdad? Pero hoy vamos a desglosar bíblicamente por qué somos Hoy con Cristo, de dónde somos. Y el tema que vamos a compartir, no solo en esta tarde, sino en todas las series de las células, es un mismo sueño. Todos en Hoy con Cristo tenemos un mismo sueño. Fíjense, yo quiero que abran su Biblia, por favor, en Lucas capítulo 4. Me llama la atención del video que salen todos corriendo juntos. Y eso es lo que queremos. Nuestra cultura venezolana ya está cansada de solamente ver juntos a personas cuando van a hacer una marcha política. Yo no sé a ti, pero a mí eso me tiene fastidiadísimo. Me tiene aburrido que la gente se pone junta para hablar de política. Qué cosa más aburrida y falta de sentido. Ya yo estoy cansado de ver a familias que solamente están juntas cuando van a comer cotufas para ver una película. Qué triste es. Yo estoy cansado de ver a los cristianos juntos cuando van simplemente a imitar a lo que hacen los políticos el 12 de octubre. Marcha para Jesús. Qué aburrido. O sea, nosotros somos una familia en Dios y tenemos que tener nuestras características, nuestro estilo, nuestra propia forma de ser. Y a mí, honestamente, me fastidia imitar a los demás. No sé si tú eres parecido a mí en ese sentido. Pero yo quiero que hoy seamos uno en la palabra de Dios. Seamos uno en Cristo. Y si tú vas a ser parte o ya eres parte de esta iglesia, o si eres de esos que nos visitan regularmente, excelente, qué bueno que estás aquí. Pero queremos que entiendas cuán importante es ser uno en la iglesia local donde Dios te hace.
Porque Dios nos llamó como iglesia a hacer cosas impactantes que uno o dos o tres nunca podrán hacer bien solos. Jesús era Dios creador del universo y Dios decidió venir a la tierra y con todo el poder que él tenía, fíjense en esto, nunca trabajó solo. Decidió siempre hacer un equipo. Así que si tú estás aquí, eres parte de una célula, de un ministerio, no creas ser mejor que Dios. Porque siempre nos necesitamos, somos un equipo, somos un equipo. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. ¿Lo tienen? Ahí está. No, las láminas yo las voy moviendo, yo te voy avisando. Ustedes tienen Biblias, yo sé que son cristianos y en su Biblia vamos a ubicar Lucas capítulo 4, versículo 18. Y si no tienes Biblia, cuando salga entonces en la pantalla lo leerás de allí. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma, Jesús hablando. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Jesús entró a la sinagoga de Nazaret, tomó el libro de Isaías y comenzó a leer. Jesús es Dios. Y estas son las palabras que Dios le dijo a Isaías 700 años antes. Y cuando Jesús termina de leer todo esto, lo interesante es que Jesús luego les dice, bueno, esta escritura se ha convertido y se ha cumplido en presencia de ustedes hoy. Y eso creó un gran revuelo entre ellos. Lo impresionante de esta escritura es que es aplicable hoy para nosotros como iglesia y es aplicable para toda Venezuela como país. La necesidad mayor que tiene Venezuela hoy en el 2012, hoy 20, domingo a las 5:27, Venezuela necesita que tengamos el mismo sueño. Y no va a venir de una corriente, va a venir de la iglesia de Cristo. Tú eres la iglesia de Cristo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Ese va a ser el versículo de memorización de esta serie. Yo quiero que todos en este trayecto memoricemos eso. Porque eso es una palabra que nos va a hacer entender nuestra posición. La visión, el sueño de hoy con Cristo, antes de que lo pongamos en la pantalla, ¿quién la sabe bien? ¿Quién lo sabe bien? ¿Quién lo puede recitar? Que no sea Andrés y yo. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la visión? La visión, y sin leerlo de la pared. Para hoy, porque es muy larga. Porque todos estaban levantando la mano y la Queremos una iglesia Completa. Queremos ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Muy bien. Ajá, ya están echando el ojo a la pared, lo estoy viendo. Queremos ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Ojo, cuando tú te bautizas, tú recibes el Espíritu Santo. Cuando tú crees, tú tienes el Espíritu Santo. Pero el Nuevo Testamento dice que tú puedes ser lleno del Espíritu Santo, no una vez, sino múltiples veces. Si tú lees el libro de Hechos, te das cuenta de que era el Espíritu Santo quien decía a los apóstoles, a los cristianos, qué hacer en el momento preciso, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, porque era Dios dirigiendo a la iglesia. Hoy en día todo el mundo es profesional, se mete en Google, hace una práctica de cómo dar una enseñanza o hace un ensayo de 4 semanas de cómo aprender a afinar y vienen y participan en un ministerio y ya son prácticos haciendo algo. Yo sé que esta generación es bastante inteligente, pero no podemos ser la iglesia de Cristo sin el Espíritu Santo. Porque es Dios diseñando un plan para que los humanos mortales débiles como tú y yo, humanos, y digo esto haciendo énfasis en nuestra incapacidad, haciendo énfasis en nuestra vulnerabilidad para pecar, necesitamos a Dios en nosotros, que nos hace capaces, puros, santos y nos da poder para llevar a cabo su plan. ¿Saben? Este es el trabajo más asombroso de la faz de la tierra y el más difícil de la faz de la tierra. Cualquier persona puede ser un ingeniero. Tú metes a una persona bastante de inteligencia promedio, no muy asombroso, o a una persona de inteligencia promedio a cualquier carrera y le das el apoyo financiero y el apoyo emocional y se gradúa.
Pero cualquiera no puede ser un servidor de Dios en la iglesia de Dios. Porque esto es un trabajo súper difícil, porque es espiritual. El que Dios te llamó a hacer a ti y nos llamó a hacer a mí. Fíjense, queremos ser entonces una iglesia llena del Espíritu Santo, donde el poder de Dios sea de dos formas: visible y manifiesto, es decir, que se pueda mirar, palpar, alcanzar. Donde el perdido alcance salvación, donde el enfermo sea sanado y el que tenga ataduras sea liberado. Una iglesia con dos características bíblicas: sana doctrina, perseverante en la oración y en el ayuno. Sí, yo me lo sé. Tenemos que saberlo. Los líderes es una tarea obligatoria saberse esto. Y ahora no solo los líderes, sino todos. Y quiero que veamos algo. El Espíritu del Señor está sobre mí porque te ha apartado. Eso sí lo vamos a ver allí. Siguiente. Ahí está la visión. Esta la puse para que la leyeran. En el próximo culto yo se lo repito. Texto de memorización. Fíjate, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para varias cosas. La palabra del Espíritu Santo está sobre mí significa algo muy, muy valioso. Los sacerdotes en la antigüedad, ellos para poder servir a Dios, tenían que bañarse en un lavamanos gigantesco. Tenían que ser de la tribu de Judá, no, de Leví, perdón. Tenían que ser escogidos para el sacerdocio, tenían que usar unas ropas distintas y bastante especiales y particulares, pero por sobre todas las cosas, antes de ponerse a servir, tenían que bañarse en un aceite especial. Se llamaba el aceite de la unción. Eso aparece en Éxodo capítulo 29 y puedes ahí ubicarte y comenzar a buscarlo. Es decir, una persona que quisiera entrar en la presencia de Dios en el tabernáculo sin haber sido ungido o bañado con este aceite, apenas pusiera un pie en el altar, caía fulminado, muerto. ¿Sí sabías eso? Algunos sí, otros no. Lo sorprendente de esto es que Dios sabía que ese aceite era físico. Y ahora para el nuevo pacto, ese aceite no es cualquier aceite. Es Dios mismo, en la presencia de su Santo Espíritu, que te aparta. La palabra ungir es sumergir, untar, llenar, empapar, vertir. No quise traer a ungir a nada aquí como ejemplo, porque creo que es bastante obvio ese ejemplo. Pero la figura es bastante interesante. Cuando tú eras un sacerdote y eras ungido para servir a Dios, tenías que pasar 24 horas bañado en aceite. Imagínate la cosa. 24 horas bañado en ese aceite. Obviamente el aceite olía bien porque tenía una combinación bastante interesante. Pero ibas al baño resbaloso, ibas a comer resbaloso, estabas en aceite. Y pensando en eso, ¿por qué hiciste eso, Dios? Dios me dijo algo. Los sacerdotes, ¿saben cuál era su trabajo? Mataban corderos en el propiciatorio y la sangre producía mal olor. Ese era su trabajo. Ofrecían ofrendas. ¿Qué hacía el aceite? El aceite no solo santificaba y escogía y apartaba, sino que emitía un aroma especial. Y fíjense lo que significa. Dios nos tiene a nosotros, sus sacerdotes, sanando a las personas con su horrible y asqueroso pecado, restaurando a las personas con su hediondo forma de vivir llena de maldad, llena de ira, y no nos contaminamos, porque Dios nos ha ungido. Es impresionante. De hecho, ya no hay más sacerdotes. Jesús es el único sumo sacerdote que hizo el único sacrificio con su propio cuerpo y que vertió el pago de toda la humanidad con su sangre. Y no dijo eso solamente, dijo, ahora todos los que creen en mí van a ser mis sacerdotes. Entonces puso a la disponibilidad su Espíritu Santo. Por eso el texto me gusta, porque dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Tal vez tú no eres el más inteligente de tu curso. Tal vez tú eres el más feo de tu familia. Tal vez tú eres la menos atractiva del salón. Pero hoy Dios te puede decir y te está aclarando, no importa lo que otros dicen de ti, yo te he elegido, te he apartado para estar en mi presencia. Eso tiene que ser sobrenatural para ti.
Porque cuando el Espíritu Santo te llama, Dios te llama, Él no te unge con un aceite o con un perfume barato. No va Dios a, ¿cómo se llama? Perfume Factory y compra aroma de unción de pastor y te baña de ese cachorrín. Viene y envía la presencia del Espíritu Santo que huele a Dios, tiene el poder de Dios, tiene la gracia de Dios y tiene la capacidad de Dios. Eso es asombroso, porque Dios te va a llamar a hacer cosas poderosas, específicas, que cualquier humano común no puede hacer. Yo te reto realmente hoy, a que tú intentes decirle a alguien que haga lo que tú haces con el poder de Dios, que lo haga con sus propias fuerzas. Y te vas a reír y vas a ver fracasar a esa persona. ¿Qué es aquí albañil? ¿O sabe bastante de albañilería, de pegar bloques y todo eso? César, ¿tú sabes preparar pegos? ¿Sabes encamisar? ¿Sabes frizar? ¿Sabes construir una pared? ¿Cuál es la combinación perfecta para hacer un encamisado básico en una pared de bloque? De bloque arcilloso color rojo. Raspado. Ayer me costó como 4 horas conseguir la composición química de eso, porque yo no soy albañil y boté como 3 kilos de pego intentando hacerme. Y me di cuenta que los albañiles son personas inteligentísimas que tienen un don especial para arreglar paredes. Y a mí me echaba broma y me decía, Julio, pero es que tú naciste para pastor, tú no sabes nada de albañilería. Y es verdad. Y es verdad. ¿Te has conseguido a ti mismo tratando de ser una hija de Dios, tratando de ser un líder de Dios sin la presencia del Espíritu Santo? Yo no sé si lo entiendes, cuán difícil es poder hablarle a una persona que está rota por dentro, que tiene experiencias dolorosas, que otros han abusado tal vez de diferentes formas de ella, y Dios te va a llamar a ti a usarlo para traerle vida, y no lo puedes hacer matemáticamente. No es como cuando tú resuelves un examen de físico-química de la universidad, o un examen de soluciones de química normal, o de otra cosa que tú estudies. No se trata de eso, tiene que ser algo especial, sobrenatural de Dios. Bueno, pastor, y si le digo 2 versículos que yo me sé, bueno, díselo. Si no es Dios, si no es la palabra precisa, lo vas a ayudar por un ratico, pero después vas a seguir sufriendo. Porque fuiste apartado con la presencia de Dios, ¿para qué? Para cultivar su presencia, para permanecer en su presencia. ¿Acaso no lo ves que todos estamos unidos por el pegamento de Dios y su Espíritu para constituir la iglesia de Cristo? No podemos ser una iglesia sin el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:13 dice, todos ustedes han sido bautizados por medio de un mismo Espíritu, y se les ha dado de beber a todos de un mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios. La pregunta es la siguiente: ¿te sientes de esa forma? Evidencia tu vida que estás lleno de Dios. Y ese es el reto, que la iglesia de Cristo tenga un mismo sueño. Tenemos un mismo sueño, ser llenos de la presencia de Dios siempre. Siempre. Me impresiona porque en el Antiguo Testamento pasan cosas medio raras, medio locas. Dios vistió a Eliseo de una doble capacidad de la presencia de Dios. Pero Eliseo fue un poquito egoísta, no transfirió esa unción a nadie, no transfirió la presencia de Dios a nadie, y se la llevó hasta la muerte. Y Dios es tan, pero tan fiel con su palabra, de que a él lo enterraron ni siquiera en un bonito cementerio ni nada, sino tiraron sus huesos y sus pellejos en un pedazo de pozo. Y ahí se les ocurrió a alguien tirar a un muerto en ese pedazo de pozo. La historia dice que cuando el muerto tocó los huesos de Eliseo, resucitó. Y eso es impresionante. Porque Eliseo tenía el mismo Dios que tú y yo tenemos y que nos ha ungido. De hecho, Eliseo no era mejor que tú, no era más sabio que tú. Tú sabes más de la Biblia que el mismo Eliseo. Porque Eliseo solo tenía algunos libros del Antiguo Testamento. Tú tienes hoy la Biblia completa, del Antiguo y del Nuevo Testamento. No sé si me capta lo que te quiero decir, pero es maravilloso lo que tú y yo tenemos. Y vamos a ir repasándolo poco a poco. Tú y yo somos
la iglesia de Dios, la iglesia de hoy con Cristo. Primero de Juan 2:20, fíjate lo que dice. Sí, ese que pusiste. Me hace que yo me emocione y me como algunos textos. Fíjate que cuando Jesús subió al cielo, le dijo a sus discípulos que tenían que esperar para ser capacitados cuando el Espíritu viniera a la tierra. Fíjate lo que dice allí en Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo, sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. El Espíritu del Señor está sobre ti. Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, a la locura y a la torpeza. Dice, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Dios te ha investido de poder, dice la palabra griega allí, dunamis, capacidad sobrenatural y poderosa que viene de Dios. Y también dice la Biblia, emborráchate o llénate, sáciate, embúllete, capacítate del Espíritu Santo. También significa esa frase en el griego, ser influenciado totalmente por el Espíritu Santo. Yo quiero darles un reto durante toda esta serie. Yo quiero que ustedes no hagan nada durante todo este mes sin que sea Dios diciéndole a usted qué hacer. Levántate en la mañana. La forma más sencilla y práctica. Obviamente no le preguntas, ¿me cepillo o no me cepillo? Ese es bastante normal. Y cepilla. Sí, porque yo conozco personas que son bastante locas y dicen cosas estúpidas y que Dios me dijo y yo no le digo nada. Ok, entonces cuando te vayas a vestir, no te vistas solo. Ahí sí dile, Espíritu Santo, ¿qué me pongo? Dios se mete en eso, Julio. No, claro que sí, pregúntale a Elías. Dios le dijo a Elías cómo tenía que vestirse. Dios se mete en hasta más. Dios le explicó al pueblo de Israel en cómo limpiar una pared llena de moho. Dios le explicó al pueblo de Israel en cómo ir a hacer pipí. Dios le explicó al pueblo de Israel en cómo hacer popó. Dios le explicó al pueblo de Israel en cómo enterrar a los animales muertos. Dios le explicó al pueblo de Israel todo. Así que cuando yo te digo, invita a Dios a hacer tus cosas, es con un propósito. Cuando tú te acostumbras a ser dirigido por Dios, tus decisiones influenciadas por Dios no van a ser nunca erróneas. Van a traer bendición, van a traer impacto no solo en tu vida, sino en la vida de otros. Hay personas que están desesperadas pidiéndole a Dios, ayúdame, que alguien me hable de ti. Si tú existes, muéstrame una persona. Y de repente esa noche sueñas con alguien vestido de verde. Tú estás parado ahí frente a tu closet y le dices, Dios, ¿de qué color quieres que me vista? De verde. Y te vistes de verde y estás en la universidad y de repente esa persona está allí llorando y tú te acercas y le dices, ¿por qué lloras? Y cuando levantas los ojos estás vestido de verde. Así de simple trabaja Dios. Y tú te conviertes en la herramienta del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal si cuando tienes demasiadas ganas de pelear y decir 4 cosas horribles, no piensas antes de hablar y decir tus cosas horribles? ¿Qué quieres que le diga a Dios? Eso requiere valentía, que seas capaz de callarte y decir qué quieres que le diga a Dios. Porque somos llenos del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo transmite a Dios. Cuando vas a ver una película, es súper sencillo. Tal vez te diría, pastor, pero qué puritano eres. Hasta para eso le pides permiso a Dios. Créeme, cuando Dios te llama y te aparta, y tú estás viendo simplemente una película chistosa que tiene vulgaridad, tú comienzas a sentirte mal. Porque tú no eres tuyo. Dice 1 Corintios capítulo 6 que fuimos comprados y Dios nos exige y nos reclama a nosotros para Él mismo. Un ejemplo, ¿a ti te gustaría que yo tomara fuera a tu casa la franela que más te gusta o el jean que más te encanta y lo usara para trapear mi carro? ¿Cómo te pondrías si me consigues en eso? No muy feliz, ¿verdad? ¡Julio! Yo me enamoro de las camisas. Me gustan mucho las camisas como esta de cuadros.
Y cuando como, casi siempre me babeo en mi camisa. Tengo esa capacidad, nunca lo superé. Desde mis 3 meses en adelante jamás lo pude superar. Y en estos días me puse una camisa que me habían regalado, de un color claro, y obviamente una hermana me abrazó y me babió con su labial mi camisa, que fue el domingo pasado. Y me molesté muchísimo, me metí en el baño a lavarme mi camisa. Y mientras me estaba lavando mi camisa decía, ¿por qué las hermanas tienen que babiarse? Yo voy a tener que imaginando en mi mente peleando con la hermana desde mi baño. Y después que me terminé de sacar la mancha de mi brazo, mi camisa, Dios me dijo, pero si es una camisa. Dice, pero es mi camisa, señor, es nueva. Y Dios me decía, imagínate cuánto los lavo yo cada vez que ustedes se ensucian y no son una camisa, son mis hijos. Son mis hijos. Así que cuando tú te sientas mal, te sientas sucio, te sientas que alguien te hirió, te lastimó, que en esta iglesia no te comprende porque no ve tu capacidad, que no te importe la gente, que te importe que somos escogidos por el Espíritu Santo. De repente Él está hoy limpiando tu camisa, de repente Él está hoy limpiando tu corazón, de repente Él está hoy limpiando tu perspectiva y haciéndote una persona nueva porque Él te ha escogido, Él te ha llamado a su iglesia. Todos ustedes, fíjense lo que dice 1 Juan 2:20, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. A mí me llena de una tristeza cada vez que veo esos ungidos de la televisión pavonearse y sobrarse y llenarse de orgullo, como que ellos tienen el monopolio de la unción de Dios y hay que llegar a cierto nivel para comprar eso. Pues yo hoy te quiero abrir los ojos. La Biblia, que es la verdad eterna de Dios, te dice a ti hoy, te dice a mí hoy, todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. Esa unción de Dios es sobrenatural y está disponible. Es la persona del Espíritu Santo. No solo es el poder, es la persona, es la gracia, es la esencia, es la característica de Dios disponible. Lo que pasa, hermanos jóvenes, es que hay otras personas que disfrutan esto y otras personas que no lo disfrutan. Porque cuando tú disfrutas de que eres escogido por Dios y que Dios vive en ti, hablas con Él todos los días y vives apasionado por Él, a ti tu vida comienza a cambiar de tal manera que no te importa lo que pasa a tu alrededor. Escuchaba el testimonio de un hermano policía. Yo le preguntaba, hermano, ¿cómo haces para no matar a la gente? Porque la Biblia dice que no debes matar, pero la Biblia también dice que tú tienes el arma para imponer autoridad, pero cuando están esos bichitos ahí robando, tú sabes, ¿cómo no les matas? Él era comisario, ¿no? Y él me decía, porque Dios me dice que no los mates. Como hay otros que Dios me dice que hay que matarlos. Y decía, wow, ¿cómo hacer eso? Él me llevó al libro de Romanos, donde el apóstol Pablo explica la autoridad con la que son investidas las autoridades y dice, y no en vano ellos llevan la espada para impartir la justicia de Dios. Es decir, cuando alguien es funcionario, tiene la autoridad, no que se la dio el Estado, no que se la dio el capitán o la autoridad máxima, se la dio Dios. Pero saben, Dios es el que te dice cómo llevar todo lo que te ha dado. Él me dijo un ejemplo. Una vez íbamos en una persecución y Dios me dijo, tienes que agarrar a ese hombre. Y tenía que dispararle porque él iba corriendo y le iba disparando a él también. Y yo le digo, dispara a su pierna. Disparó a su pierna, pum, le pegó en la pierna, en la pantorrilla, el hombre cayó herido y comenzó a llorar como una niña y ¡ay, qué herido! Lo llevaron. Mientras se lo llevaban, el hombre, el predicador o el cristiano policía le dijo, Dios te está dando una oportunidad. Yo hoy tenía el poder para matarte. Dios te está dando una oportunidad. Tú tienes que aceptar a Jesús, tú tienes que cambiar. Su mamá le había estado predicando por años y esa noche pasada habían peleado y él salió dispuesto a robar. Cuando el predicador policía le dijo estas palabras, estaba salvando su vida. Y ese hombre aceptó al Señor y cambió. Pero ¿quién le dio esa habilidad de leer la mente? Nadie. El Espíritu Santo que estaba en él, que es Dios por sobre todas las cosas y sabe todas las cosas en todo el momento a la misma situación. Pero tú tienes que ser una persona llena
de la presencia del Espíritu Santo. Tú tienes que cultivar esa relación con Él a diario. Tú tienes que oírlo, tienes que reír con Él, tienes que llorar con Él, tienes que aprender de Él. Somos la iglesia de hoy con Cristo. Hay personas que van a estar viniendo aquí, pero tienen a Cristo de ayer, de algunos años. Bueno, se acordaron de Cristo, pero me gusta nuestro nombre, porque nuestro nombre, además de que es raro y no es como ninguna de las iglesias raras de este país, gracias a Dios por eso, es muy significativo. Nosotros somos hoy con Cristo. No importa qué va a pasar mañana, si viene este presidente o viene otro presidente, o uno más delgado, o uno más catire, o viene otro diferente, a nosotros no nos importa. ¿Por qué? Porque hoy yo vivo con Cristo. Yo sé que yo estoy en su presencia y ahí vivo feliz. Nuestro sueño es guiado por Dios mismo, no es guiado por otras personas. Él permanece en ti y tú debes permanecer en Él. Primero es Juan 2:27. En cuanto a ustedes, el mismo capítulo donde hablé anteriormente, dice la unción que de Él recibieron. Y cuando aparece en el griego la unción, habla de la persona del Espíritu Santo en ese pasaje. Permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él tal y como Él les enseñó. ¿A qué se les parece esta palabra? ¿A qué otra parte de la Biblia se les parece? Los que han leído la Biblia. Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros papas, el que permanece en mí y yo en él. Ah, Juan 15, muy bien, gracias. El bosque, el seminario, más nada, esa es la iglesia. Se está refiriendo a que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Se está refiriendo a que nosotros tenemos que permanecer en Él, permanecer en Jesús, en el Espíritu de Dios. Obviamente es igual a Juan 15. Hoy en día hay tantos hermanos tergiversando el mensaje, diciendo otras cosas. No, es que tienes que bañarte en el río Jordán y luego allí recibirás la unción. No, es que tienes que ir a la oración del pastor Juanito o del pastor Luisito Colmenares o del pastor no sé quécito de Miami. No. Tú no tienes que ir a la oración de ningún hermanito, ni apostolcito, ni loquito con el nombre de Cristo. Tú al único que necesitas es a Dios. A más nadie. Porque ningún ungido ha muerto jamás, ni morirá jamás por ti. Y nadie te puede dar a Dios si no lo tiene, a menos que Dios esté en sí mismo. Y si no lo entiendes bíblicamente, Dios se bajó del cielo, vino a vivir a la tierra y dijo, ahora les voy a dar a mi presencia a todo el que lo tome y lo cree. Es más, el libro de Lucas es más sorprendente todavía, dice, a cualquiera que lo pida, lo recibirá. Pastores, que hay otros que tienen más unción, porque pasan más rato en la presencia de Dios, eso es otro tema. Pero no tienen más del Espíritu Santo que tú. No lo puedo ver en la Escritura. Es más, el secreto es este: permanezcan, ahí está, permanezcan en Él. La palabra permanecer, ¿sabe qué significa? Estar en una dependencia absoluta todo el tiempo. Yo no sé si te pasa que tú te desconectas de las cosas de Dios por un rato y eres tú mismo. Y andas actuando como tú actúas, y andas pensando con tus criterios. Pero la palabra permanecer es nunca desenchufarse de Dios. Me encanta el antiguo pacto. No estoy de acuerdo con una canción que cantamos hoy, decía, estos son tiempos de Elías. Mentira, son tiempos del Espíritu Santo. También de David, tu siervo. Mentira. Y entro en un shock con mi teología, porque estos tiempos son mejores que los tiempos de Elías, y que los de David, y que los de Moisés. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos tenían al Espíritu Santo siempre. Yo no sé si tú estás viniendo a jugar a Cristo aquí, pero Dios es real. Demasiado real en Él. O sea, si tú tuvieses una revelación de Él, te daría temor
acercarte a jugar a su presencia. Y llegas a conocerlo tanto y amarlo tanto que después que estás en su presencia no puedes vivir fuera de su gracia, de su presencia, de su cuidado, de su guía, de sus palabras. Yo no sé si te emociona, pero cuando yo era niño me gustaba mucho ver esas cosas como los Power Rangers, ver The Trooper, y me imaginaba en mi mundo infantil poder tener poderes y habilidades y hacer cosas, ¿no? Pero cuando comencé a ver la Biblia y a ver el poder que Dios te imparte, dije, qué impresionante, podemos hacer cosas sobrenaturales. Impresiona al apóstol Pablo porque está en medio de un naufragio, no había GPS, no había capacidad de rescate, no había guardia costera en aquel entonces. ¿Y qué ocurrió? Se le levantó y se le apareció un ángel y le dijo, ay, no te preocupes, se va a perder el barco y todas estas cosas que están aquí, pero sabes, te he regalado a todas estas personas para que no mueran, porque Dios va a pedirte y a llevarte a Roma para que prediques. ¡Qué asombroso! Si tú quieres ver y vivir para Dios, tienes que acostumbrarte a su poder, porque nada de lo que hacemos en la cosa es humano. A ver, ¿con qué oración te aparecerías a orar a una persona con cáncer terminal? ¿Con qué habilidad humana? ¿Con qué cálculo de ingeniería? ¿Con qué consejo de leyes? ¿Con qué teoría de la ciencia le darías palabras de ánimo a alguien que se está muriendo así? ¿Cómo reestructura un matrimonio, una familia que está fracturada por X o Y circunstancia, un psicólogo? ¿Saben? Los psicólogos son los seres más bien intencionados de la faz de la tierra y menos capacitados para lograr hacer cosas en la gente. La gente les paga para que los oigan. ¡Wow! Perdónenme los psicólogos que me están viendo. Yo los amo, pero no estoy de acuerdo con sus teorías locas todas. Gigi es cristiana, así que a ella le resbala. Ella sabe lo que estoy predicando. Ella es biblióloga, que es mejor que ser psicóloga. Julio, tú sí eres duro. Soy claro. Me impresiona porque cuando me he parado a orar a personas, humanamente no tengo palabras para decirle. Dios comienza a decir, dile que yo la cuido. Dios te cuida. Léele el Salmo 15. Esto dice el Salmo 15. La señora comienza a llorar. La señora comienza a decir, ¿sabe? Es verdad. Yo empecé a cuestionar que las imágenes no son de Dios. Y le dije, Dios, si esto es tuyo, que alguien me hable de esto. Y hoy usted me está diciendo. ¿Quién sabía eso? ¿Tú sabes eso? Dios. Y así te podría dar toda la tarde dando testimonio, pero lo importante es que somos una iglesia escogida para causar un impacto. ¿Para qué fue ungido Jesús? Fíjate para qué fue ungido. Para anunciar buenas nuevas a los pobres. Para decir buenas noticias a las personas pobres, espiritualmente incapacitadas, que no podían tener ayuda de más nadie. Y no podemos ser predicadores de esas buenas noticias si Dios no nos prepara para hacerlo. ¿Te ha enseñado el Espíritu Santo últimamente cómo hablar? ¿Te ha enseñado Dios cómo escuchar a otras personas? ¿De quién estás aprendiendo lo que haces? ¿Quién es tu mentor espiritual para ser el líder o la sierva de Dios o el hombre de Dios o el amigo de Dios que quieres y deseas ser? Tienes a lo mejor de los mejores a tu lado. Algunos de ustedes pasan tiempo viendo buenas prédicas de buenos pastores, de buenos siervos de Dios, y Dios está a su lado diciendo, yo te puedo enseñar mejor de mí que Él. Oye, va, que esta prédica está buena, Señor, ¿es que Él predica tan chévere? Eso yo lo comparo así. Imagínate que tú estás en el Camp Nou y estás emocionado en el camerino donde está jugando el Barça, ese maravilloso y excelente equipo, y estás en una pantalla viendo el juego del Barça y no te diste cuenta, pero Messi se sentó a tu lado y estás hablando y él te pregunta ahí, che, ¿y qué? Mirá vos. Yo le digo, no, Iniesta y no sé qué más, y Xavi es un duro, qué chévere, no sé qué. Dice, cállate, que estoy viendo este juego. Dice, pero te quiero enseñar algunas cosas. Ah, espérate, nano, ya va. Obviamente, Messi es como así,
Pero es Messi. ¿De quién te gustaría tener un tour en el Camp Nou? Pastor de Messi. Ah, bueno. Transpóralo. ¿Quién te puede enseñar más de Dios que el Espíritu Santo? Por cierto, entre paréntesis, es Dios. Nadie sabe más de Él que Él. Y Dios te va a llevar a conocerlo cada vez más a medida que estés cerca de Él. Me impresiona porque ya mi hija está grande y puedo hacer cosas que antes no podía con ella. Cuando ella se acerca, ella sabe acercarse para estar conmigo. Hay momentos donde ella se acerca para pedirme cosas nada más. Y es chévere en cierta forma, pero hay momentos donde te cansas de que tus hijos pidan de ti. Y entendí cuánto Dios desea disfrutar de que tú estés pasando ratitos de gracia con Él. Donde tú estés escuchando, haciéndole cariños, compartiendo sus noticias, emocionándote con sus ideas. Ya mi hija se puede sentar en mis piernas y puede agarrarme, me abraza. Y tenemos juegos personales donde hacemos ruidos con la boca, nos miramos a los ojos. Eso no se lo puede enseñar más nadie en la faz de la tierra. Porque esa amistad íntima personal que yo estoy creando con ella es algo que no lo va a poder comprar ningún baboso a los 15 años que la quiere enamorar. Porque ella es mi hija personal. ¿Sabes? Dios tiene conexiones profundas que quiere enseñarte. Cuando Dios te ve a los ojos, y no es que se te va a aparecer los ojos del Señor, pero cuando Él susurra en tu corazón tu nombre y comienza a mostrarte su gloria, y vean textos de la Escritura que comienzan a tener sentido, y ocurren cosas demasiado difíciles de entender humanamente, y Dios te diga, ve a tal lugar a hacer misiones, o ve y abre esa nueva iglesia, o ve y deja este lugar y haz lo otro. Tú no podrás negarte porque Dios te lo está diciendo con tu propio lenguaje. ¿A dónde se le apareció Dios a Moisés? En un desierto, en una zarza, donde Moisés trabajaba. ¿Dónde se le apareció Dios a Elías? En una cueva, porque tenía miedo y estaba escondido. ¿Dónde se te está apareciendo Dios a ti? Te has equivocado pensando que Dios solamente está en el cuartico de oración los días miércoles. No. Dios está en el universo entero y no cabe en el universo. Por cierto, Él lo creó. A eso me refiero. Porque no puedes ir a libertar a los cautivos si no sabes las palabras con las que se libertan. ¿Cuáles son los propósitos de Dios? Faltan como 40 minutos de predica. No, me quiero llevar allí. Tú y yo somos hoy con Cristo. No mañana, no después. Tú fuiste elegido para cumplir propósitos claves, donde el perdido alcance salvación, el enfermo sea sanado y el que tenga atadura sea liberado. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes echó fuera 1, 2 o miles de demonios en estas semanas? Alza la mano si reprendiste algún espíritu inmundo o libertaste a alguien. ¿No? ¿Dónde se aprende esa teoría? Sacando demonios 1.0. Sacando demonios para dónde. En el libro de Marcos, el libro por excelencia para aprender esa forma de ministrar, es el libro de Marcos. El Espíritu de Dios revela cómo Él ministraba a través de Jesús. Ahí está escrito. Porque quiero que sepan, los demonios son reales. Hablan y tienen un poder mayor que el tuyo como humano. Por eso necesitas el super archi mega poder del Espíritu para poder echarlo fuera. Y saben las debilidades de otros humanos. Y cuando tú vayas a intentar echarlo fuera, van a recordarte cosas horribles. Y si sientes un poquito de miedo, eso es lo que quiero que sientas. Porque este es un trabajo real y espiritual. Pero aquí estamos. Personas van a llegar y van a buscar tu consejo. Y tú vas a tener que orar y saber si son demonios lo que esa persona tiene. Libertad. Hay personas que van a venir desesperados porque necesitan salvación, restauración. Necesitas la guía de Dios para saber qué decir. Y hay personas que necesitan simplemente ser sanados. Ser sanados. Yo creo que Dios te va a llevar a orar, nos va a llevar a orar simplemente por personas y ¡pum! Van a ser sanados.
Julio, pero ¿tú crees que yo puedo hacer eso? Sí, yo sé que tú no lo puedes hacer, pero Dios lo puede hacer a través de ti, porque Él está en ti. Y si Dios te puso en esta iglesia es porque tú vas a experimentar a ese Dios. No vas a experimentar una cuotita de Dios, vas a experimentar a Dios en cambote, en máxima expresión, en mayúscula, completo. Dios liberta, Dios sana, Dios salva. Pastor, pero es que yo nunca he orado por nadie. Tú lo vas a aprender y simplemente tú no lo vas a sanar, lo va a sanar Dios. Se necesita eso en Venezuela. Se necesita eso en esta ciudad y se necesita eso en ti. Le doy gloria a Dios porque a medida que tú vas conociendo el Espíritu Santo, Dios va poniendo en tu vida personas con problemas más horribles de lo que tú has imaginado. En medida que más líder o mejor líder seas, personas con mayores problemas van a venir cerca de ti. Y tú te vas a preguntar, ¿y cómo carrizo yo voy a ayudar a este señor que tiene tremendo problema con la esposa? Va a venir de Dios. ¿Cómo de Dios, pastor? Fíjense, al ver a las multitudes, Jesús caminando por la tierra, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entrando en una casa cuando una prostituta intentó besar sus pies en adoración y estaba en la casa de otro fariseo, Jesús dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. En otra ocasión vino Jesús y expresó estas palabras, porque los sanos no necesitan médicos sino aquellos que están enfermos. También dijo en Juan 10:10, el diablo no vino sino a matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En Marcos 1, del 22 al 29, está Jesús ¿en dónde? En una sinagoga y sale una persona endemoniada y comienza a gritar, ¿qué tienes que ver tú con nosotros? Y Jesús, ¿qué hace? Ministra liberación a esa persona. Salvación, liberación y sanación es el plan de Jesús para la gente que lo necesita. El Espíritu Santo sí le ha dicho cosas. Ustedes lo han intentado muy bien y Dios se siente súper feliz con eso. Pero Dios desea que no lo intentes. Dios desea que lo ames y lo que vayas a ministrar lo hagas con su poder. Porque si lo haces solo, te vas a cansar. Yo sé lo que se siente vivir en una familia cuando tu papá no te llama. De hecho, ni siquiera papá no está. Yo sé lo que es tratar de ser cristiano cuando tus otros hermanos y tu otra familia, y el único que viene a la iglesia eres tú. Yo sé de lo que se trata. Yo sé lo que se siente tratar de agradar a Cristo y que vengan otros hermanos de la iglesia y levanten chismes de ti y te ataquen y te juzguen porque te vistes un poco raro. Pero también yo sé lo que se siente estar en la presencia del Señor, donde tú abres tu corazón en todas tus debilidades y le dices, no puedo ser cristiano así, hasta los de la misma iglesia me tiran piedras. Me siento débil, incapaz, solo, no puedo. Y siento al Espíritu Santo cómo se acerca a mi vida y me da paz. Me escucha. Me envuelve en un abrazo incomparable y me dice, yo te amo y te doy la fuerza para que hagamos todo esto juntos. Cuando yo tenía 17 años, un pastor de la iglesia donde yo me congregaba me dijo que yo jamás iba a servir para algo bueno. Ese fue uno de los momentos más dolorosos de mi corazón, como joven, como humano. Yo llegué a mi cuarto devastado emocionalmente. Lloré aproximadamente como 2 o 3 horas. Mi papá me tocaba la puerta y me decía, no seas bobo, esa muchacha va a volver, olvídate, después tendrás novia. Y yo estaba llorando por otra cosa. No vi ninguna luz, no tembló la cama. Pero Dios estaba allí.
no gritó, no alzó la voz. Me dejó saber que me amaba. Me envolvió en su presencia y me dijo, descansa en mí. Mis planes son perfectos. Ahora cuando oro y recuerdo esa noche, puedo voltearme hacia Jesús y sonreír con Él y decir, los planes son perfectos. Dios es real. Las dos características de esta iglesia, que tal vez no tenga ninguna otra iglesia, es que creemos que Dios está en su palabra. Y perseveramos en la oración y en el ayuno, porque sabemos que cuando estamos orando y ayunando, es como que podemos sentarnos con Él de cerca. Y sabemos que Dios solo transforma las vidas. Dios nos está llevando a ese nivel. Yo quiero que tú seas parte de eso. Yo quiero que tú dejes de tratar de intentar de no pecar más. Yo quiero que tú dejes de tratar de ser el cristiano perfecto. Yo quiero que tú seas una persona llena del Espíritu Santo. Porque cuando Él llena tu vida, los que se acercan a ti se salvan, se libertan y se salvan. Dios te ha escogido y se ha empeñado en usarte. No lo desperdicies. No lo desperdicies. Tú estás aquí por primera vez, Dios te trajo. Si tú no has encontrado salvación y te sientes herido, Dios te trajo. Y te trajo porque Él quiere que tú seas su hijo. Para que de ahora en adelante tú no vivas más herido, sino perfectamente guardado. Si tú eres un líder, te sientes cansado, sientes que no has podido más y has querido abandonar, aunque en tu corazón arde la pasión de Dios, hoy Dios te dice, déjame llenarte. Es como cuando tú tienes una jarra llena. Solo cuando la jarra está llena puede dar de su contenido. Y el contenido es Dios. Dios te llena de Él y tú le das de Dios a Dios. Mientras César toca y apagamos la luz, vamos a pedirle a Él que nos llene. Si tienes necesidad que el Espíritu Santo te guíe y te perdone, simplemente dile, perdona. Si tienes necesidad de que Él te sane el corazón por una tristeza emocional, sé valiente y di, Espíritu de Dios, sana. Él es tu amigo fiel, Él está aquí en esta noche. Gracias, Señor. Gracias por tu